Odd raro. En los estudios de casos y controles, dado que la incidencia es desconocida, el método de estimación del riesgo relativo es diferente y se estima calculando el odd radio, traducida al castellano con múltiples nombres, como razón de productos cruzados, razón de disparidad, razón de predominio, proporción de desigualdades, razón de oposiciones, oposición de probabilidades, cociente de probabilidades, oportunidad relativa. Entonces, el odd radio se calcula de la siguiente manera. Dado entonces la tabla de contingencia, tenemos expuestos, no expuestos, casos y controles. Entonces va a ser igual a el producto de A por D, o sea, de los expuestos y que son casos, por los no expuestos y que son controles, sobre los no expuestos que son casos, sobre los expuestos que son controles. Y por eso se denomina en general los productos cruzados. El odd radio, entonces va a ser el odd de los casos sobre el odd del control. Me va a quedar entonces A por D sobre B por C. El cálculo de la varianza e intervalo de confianza para tablas de contingencia en el odd radio va a ser la varianza, va a estar dado por 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. El límite del intervalo de confianza me va a quedar dado por el límite superior, va a ser el valor del radio por E elevado a la z de alfa sobre 2 por el desvío estándar. Y el límite inferior va a ser el radio por E elevado a menos de z de alfa sobre 2 por el desvío estándar. El cálculo del chi cuadrado va a estar dado que si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de tabla, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuáles son las características del odd radio? No tiene dimensiones. Si el odd radio es igual a 1, no hay asociación entre la presencia del factor y el evento. Si el odd radio es mayor que 1, si la asociación es positiva, es decir, si la presencia del factor se asocia a mayor ocurrencia del evento. Y si el odd radio es menor que 1, la asociación es negativa. En un estudio de casos y controles se quiere determinar si el consumo de fibra es o no un factor de riesgo o de protección para el cáncer de colon. Entonces, consumo sí o no de fibras y los casos de cáncer de colon o los que son controles. Entonces tenemos, por ejemplo, 118 que no consumen fibras y entonces tienen cáncer de colon. Y de los que consumen fibra, 72 tienen cáncer del colon. En los que son control, no consumen fibra, tienen 110, no tienen cáncer de colon, y 210 consumen fibra y igual no tienen cáncer de colon. Entonces, hacemos el cálculo del odd radio, como dijimos, es el producto cruzado y me queda entonces 118 por 210 sobre 110 por 72. Y me da que el odd radio es de 3,13. El odd radio es 3,13 significa que las personas que no consumen fibra tienen 3,13 veces más probabilidades de tener cáncer de colon que las no expuestas, o sea, de las que no están expuestas al cáncer. El intervalo del odd radio va entre 2,21 y 4,63. No contiene al 1, lo que indica que el resultado es válido, es decir, que es válida el riesgo de, al no consumir fibra, de tener cáncer de colon. Si el intervalo de confianza al 95% contiene al 1, el resultado del riesgo relativo, o en este caso el odd radio, no es válido. Por ejemplo, tenemos esperado, la tabla del cálculo de esperados para hacer el cálculo del chi cuadrado. Me va a quedar entonces, el valor del chi cuadrado es de 37,06. Es mayor que el chi cuadrado de tabla, entonces se rechaza la hipótesis nula. Se acepta el riesgo, el resultado es válido y el intervalo de confianza para el odd radio es de 3,13.
No contiene al 1, el resultado es válido, el riesgo es válido. Para el riesgo relativo, para el mismo valor me daría 2,03. Si hacemos el cálculo, ¿sí?, del intervalo de confianza, me da entre 1,60 y 2,57. Entonces no contiene a 1, el riesgo es válido. O sea, tanto para el radio como para el riesgo relativo, en este caso me da de que existe riesgo, si uno no consume fibra, de tener cáncer de colon. Las relaciones entre el riesgo relativo y el radio. El riesgo relativo es más intuitivo. El radio se puede estimar siempre y de la misma forma. El riesgo relativo no se puede en los diseños de caso control. En el diseño de caso control, el riesgo relativo no es válido, digamos, no tiene incidencia. El radio está siempre más alejado de 1 que el riesgo relativo. Si el riesgo es bajo, son muy parecidos en los dos riesgos. ¿Cómo resolverlo con Excel? En caso de necesitar calcular tabla de contingencia de 2 filas por 2 columnas, puede recurrirse a los archivos de tabla de contingencia y la tabla de chi cuadrado. Para tablas de otras dimensiones en filas o columnas, puede utilizarse el EPIDAT o el archivo de Excel test de independencia. Entonces en Excel me quedaría, ¿sí?, armo mi tabla de valores observados, armo mi tabla de valores esperados y con eso hago el cálculo del chi cuadrado. Entonces, haciendo la diferencia elevado al cuadrado sobre el esperado, y eso me da el valor del chi cuadrado. Calculo los intervalos a partir de los riesgos y entonces obtengo los valores que necesito. Con el EPIDAT ya directamente trabajamos con tablas de contingencia. Para tabla de 2x2, por ejemplo, le digo qué tipo de estudio estoy haciendo: transversal, de corte, caso control o caso control emparejado. En este caso, caso control. Cargo los valores de los expuestos, no expuestos y controles, y el programa me da el resultado, digamos, que va a ser el valor de la proporción de con los controles, el valor del radio, ¿está?, y los intervalos. Y también me va a dar tanto para el radio, digamos, el valor que me calcula, ya calcula directamente el valor de los radios, me da el valor de el chi cuadrado, ¿sí?, para la asociación, que en este caso me da que es 10,08, y me da ya para las pruebas, en este caso, de corrección.